So, muchachos, entonces en este video vamos a aprender cómo nombrar un hidróxido o la nomenclatura de los hidróxidos. Entonces acá tenemos los pasos generales que se deben de seguir. El primero es identificar la función inorgánica. Segundo, los números de oxidación. Tercero, determinar los sufijos y prefijos en la tradicional. Y el cuarto, seguir la guía para el nombre del compuesto. ¿Cuál es la guía? Vea la guía acá. La guía para el nombre del compuesto es esta. Y el punto 3, los sufijos y prefijos son estos. Listo. Entonces vamos al primer ejemplo. Entonces acá tenemos el primer ejemplo, KOH. Vamos a nombrar el KOH. Entonces vamos al primer paso. Entonces el primer paso es determinar el tipo de función inorgánica. ¿Qué tipo de función inorgánica es eso? Eso es un hidróxido. ¿Cómo me doy cuenta que es un hidróxido? Porque termina en OH. Todo lo que termina en OH es un hidróxido. De acá, hidróxido. Listo. Vamos al punto número 2. Entonces el punto número 2, ¿qué me dice a mí? Asigne los números de oxidación. Listo. Entonces tenemos acá KOH. Entonces el oxígeno, el número de oxidación es -2, del hidrógeno es +1 y del potasio también es +1. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo 1A. Potasio y hidrógeno pertenecen al grupo 1A, por eso es +1. Vamos al punto número 3. Entonces, el punto número 3 es como el más engorroso de todos. El punto número 3 dice que vamos a la tabla periódica y nos fijemos qué números de oxidación son los que tiene el potasio, en este caso el potasio, que es la K. Listo. Entonces, si yo me voy a la tabla periódica, yo me doy cuenta de que el potasio solo tiene un número de oxidación, que es el +1. Listo, solo tiene un número de oxidación, que es el +1. Y me voy a la tablita de los sufijos y de los prefijos. Entonces, como el potasio solo tiene un número de oxidación, entonces yo me voy a esta parte de la tabla donde dice 1. Listo. ¿Y dónde me ubico? Entonces me ubico en la línea de mayor. Entonces, por ende, el sufijo para ese compuesto entonces va a ser ico. Ico. Listo. Entonces, de esta primera parte yo puedo extraer como conclusión de que el sufijo va a ser ico. Y vamos finalmente al cuarto paso. El cuarto paso, el más importante, que es nombrarlo. Entonces vamos a empezar con la nomenclatura tradicional. Entonces yo me fijo en la guía para el nombre del compuesto. Entonces vea la guía, ahí está, listo. Entonces, ¿qué me dice a mí la guía? Que en la nomenclatura tradicional empiece con la palabra hidróxido, listo. Entonces yo empiezo con hidróxido. Hidróxido. Luego coloque prefijo tradicional, pero prefijo tradicional no tenemos porque para mayor no se tiene prefijo tradicional, vea, acá no hay prefijo tradicional, listo. Entonces dice hidróxido, nombre del metal seguido por el sufijo tradicional, entonces sería hidróxido potásico. Potásico, listo. Entonces este es el potasio y termina en ico, entonces sería hidróxido potásico. Ahora vamos al nombre en la nomenclatura stock. Entonces, en la nomenclatura stock, ¿qué me dice a mí? Hidróxido de metal. Entonces sería hidróxido de potasio. Listo. Y acá necesito un número romano. ¿Cuál es ese número romano? Ese número romano va a ser el número de oxidación del metal. En este caso el potasio. O sea, hidróxido de potasio 1. Listo, ahí está. Y por último, entonces vamos al nombre en la sistemática. Entonces en la sistemática me dice a mí que coloque un prefijo numérico para la cantidad de hidróxidos. Listo. Entonces acá solo tengo un OH, es decir, que solo tengo algo así como una función hidróxido, solo hay un OH. Listo. Entonces sería monóxido de y el nombre del metal. Entonces monóxido de potasio. Es esta. Ahí está el nombre del KOH en las tres nomenclaturas. Las que se utilizan son la tradicional y la stock. Esta y esta se utilizan. Esta no se utiliza casi comercialmente. ¿Listo? Esto casi no se dice. Se utiliza es hidróxido de potasio o hidróxido de potasio 1. ¿Listo? Pero monóxido de potasio casi nunca o nunca se dice. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Listo. Vamos con el FeOH3, listo. Entonces, el primer paso, identificar la función inorgánica. Como termina en OH, es un hidróxido. Listo. El segundo paso es poner los números de oxidación. Listo. Entonces, acá tenemos FeOH3, listo. Entonces, oxígeno sería -2, hidrógeno sería +1, el hierro sería +3. Vamos al tercer paso. Entonces el tercer paso me dice, vaya hacia la tabla periódica y fíjese en los números de oxidación que tenga el hierro en la tabla periódica. Entonces yo me voy a la tabla periódica y yo me doy cuenta de que el hierro
de que el hierro, por acá lo vemos, el hierro tiene dos números de oxidación, el más 2 y el más 3. ¿Listo? Entonces yo los pongo acá, más 2 y más 3. Luego me dice, váyase a la tabla de los prefijos y sufijos en la nomenclatura tradicional. Entonces acá yo tengo la tablita. Entonces, como el hierro tiene dos números de oxidación que aparecen en la tabla periódica, entonces yo me ubico acá en 2. Me voy a ubicar en las líneas de ¿qué? De menor, listo, y mayor. Entonces, por ende, el más 2 sería el menor y el más 3 sería el mayor. ¿Con cuál de ellos dos se trabaja en el compuesto? Con el más 3, o sea, con el mayor, listo. Entonces, por ende, el nombre del compuesto en la nomenclatura tradicional no va a tener prefijo, pero sí va a tener un sufijo que es ico. Listo. Entonces acá podemos concluir que el nombre de este compuesto va a terminar con ico en la nomenclatura tradicional. Y vámonos al cuarto paso y el más importante, que es nombrarlos. Entonces vamos a la nomenclatura tradicional. Entonces la nomenclatura tradicional, ¿cómo me dice que empiece? Con la palabra hidróxido. Hidróxido. Listo. Entonces sería hidróxido. Luego dice prefijo tradicional, que no lo tenemos, y luego el nombre del metal, seguido por el sufijo, listo. Te recuerde que el nombre del hierro cambia su raíz, no se dice hierrico, sino que se dice férrico, listo. La raíz del hierro cambia, listo. Entonces vamos a la nomenclatura stock, que la nomenclatura stock me dice que lo nombre como hidróxido de metal, entonces sería hidróxido de hierro. Y necesitamos de un número romano. ¿Cuál es ese número romano? El número de oxidación del hierro. ¿Cuál es? Más 3. Entonces hidróxido de hierro 3. Listo. Y por último, entonces vamos a la sistemática. Listo. Que me dice prefijo numérico para la cantidad de OHs que tenga, o la cantidad de hidróxidos. Listo, de OHs. Entonces, ¿cuántos OHs tengo? Tengo 3 OHs. Listo. Ahí lo podemos ver, que yo tengo 3 OHs. Entonces sería trihidróxido de hierro. Listo, entonces ahí está el nombre de ese compuesto en las tres nomenclaturas. Como les dije, esta se utiliza, esta casi no se utiliza. Listo. Y vamos finalmente a este ejemplo. Vamos al BOH5. Entonces, el primer punto de determinar la función inorgánica es un hidróxido. Segundo punto, determinar los números de oxidación. Entonces, en este caso, B más 5, menos 2, más 1. Tercer paso, irme a la tabla periódica y ver cuáles son los números de oxidación del B. B es vanadio, vanadium. Listo. Del vanadio tiene los números de oxidación de más 3, de más 2, más 3, más 4 y más 5. De acá yo copio el más 2, más 3, más 4, más 5. Listo. O sea que tiene 4 números de oxidación. Como tiene 4 números de oxidación, entonces yo en esta tabla me ubico en las 4 líneas. Cojo las 4. Listo. Entonces el más 2 sería el más menor. Ese sería el más menor. El 3 sería el menor. El 4 sería el mayor. Listo. Y el más 5 sería el más mayor. Entonces, ¿con cuál de los dos está trabajando en el compuesto? Entonces, mire que está trabajando con más 5. O sea que estaría trabajando con el más mayor. Entonces, yo me ubico acá. Entonces, para el más mayor, ¿cuál es el prefijo? Per. ¿Y cuál es el sufijo? Ico. Entonces, acá como conclusión, puedo establecer que yo voy a tener un prefijo per. Listo. Y un sufijo ico. Listo. Entonces finalmente vamos al cuarto y el más importante de los pasos, que es nombrarlos. ¿Listo? Entonces vamos a la nomenclatura tradicional. Entonces la nomenclatura tradicional sería hidróxido, prefijo tradicional, sufijo tradicional y acá en la metal. Entonces sería hidróxido, prefijo tradicional per, en este caso sí lo tenemos per, nombre del metal M, listo, que es vanadio. Entonces pervanádico. Esto. Hidróxido pervanádico. Vamos a la nomenclatura stock. Entonces la nomenclatura stock, muy fácil, hidróxido de metal, o sea, hidróxido de vanadio. Hidróxido de vanadio.
Y necesito un número romano. El número romano es el número de oxidación del metal, o sea, 5. Listo. El número de oxidación del vanadio es 5. Dalo ahí. Listo. Y por último, entonces vamos a la sistemática. ¿Cuántos OHs tengo? ¿Cuántos OHs tengo? Tengo 5 OHs. Listo, 5 OHs. O sea que sería pentahidróxido de vanadio. Listo, entonces ahí está el nombre en las tres nomenclaturas. Listo, entonces les vuelvo y les repito, este y este se utiliza, este de acá en la sistemática no se utiliza. Listo, entonces ahí está como nombrar un compuesto en las tres nomenclaturas. Y ese compuesto es un hidróxido. Listo.